Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva clase de Introducción a la Matemática para la Tecnicatura Universitaria en Energía Solar en Cafayate. Vamos a continuar en esta clase viendo ya el último de los sistemas numéricos de todos los que hemos visto en esta materia. Este va a ser el último que vamos a ver. Recordarán ustedes que hemos empezado a ver los números naturales, que por sus limitaciones en cuanto a hacer diferencias nos permitieron el paso al conjunto de los números enteros, que por sus limitaciones en cuanto a las divisiones nos permitieron el paso a los conjuntos racionales, es decir, a los cocientes de enteros. Luego pasamos al sistema de los números reales, que era un sistema más amplio, porque habíamos constatado que no todo número era un número racional. Había números irracionales y por lo tanto así hemos pasado al sistema de los números reales. Sin embargo, en el sistema de los números reales todavía seguimos teniendo algunos inconvenientes a la hora, por ejemplo, de calcular o de encontrar números reales que elevados al cuadrado dieran un negativo. En particular, si uno busca un número x cuyo cuadrado sea -1, eso nos conduce a una cosa que en los reales, dada la regla de los signos para la multiplicación, no hay un número que elevado al cuadrado, un número real que elevado al cuadrado de -1. Por supuesto que el desarrollo de la ciencia matemática ha buscado entonces un contexto más amplio, un conjunto más amplio que el de los reales, en el que hubiera la posibilidad de encontrar números cuyo cuadrado sea negativo. Eso condujo justamente al sistema de los números complejos, que por más que al principio pudiéramos pensar que se trata de un capricho o de una simple curiosidad, ¿para qué nos serviría que exista una raíz cuadrada de -1? Sin embargo, las aplicaciones que ha tenido esa fructífera idea de crear un conjunto más grande en el que sí exista raíz cuadrada de -1 y en general raíces cuadradas de números negativos, números reales negativos, o sea, la invención de los números complejos ha sido muy fructífera en el sentido de que ha permitido resolver un montón de problemas de varias áreas de la ciencia, de la ingeniería, de la física, en fin, de la electrónica, de la aerodinámica, es decir, un montón de aplicaciones han tenido los números complejos. Nuestro técnico, sin necesidad de ser un gran especialista en números complejos, por lo menos tiene que estar familiarizado con la existencia y con las propiedades más básicas. Y ese es el objetivo de esta incursión en esta clase por el conjunto de los números complejos. Así que, para empezar y para introducir el tema de los números complejos, primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es un par ordenado de números reales. Podríamos tener pares ordenados de elementos de cualquier conjunto, pero ahora nos vamos a concentrar en los pares ordenados de números reales. Como su nombre lo indica, son parejas de números reales, pero a diferencia de un conjunto, acá va a importar el orden en el que están dados esos números. En conjuntos no nos interesaba el orden en el que escribíamos las cosas. En pares ordenados sí nos va a interesar. Primera diferencia con los conjuntos. Porque uno podría pensar que un par ordenado es un conjunto de dos números. Bueno, no es exactamente un conjunto porque interesa el orden en el que están dados esos números. Y justamente la simbolización de un par ordenado va a tener que ser diferente de cómo simbolizamos conjuntos. A los pares ordenados los vamos a denotar a los dos números, digamos que A y B son números reales. Acá está la pareja de números reales, separados por comas como entre conjuntos, pero en vez de llaves vamos a usar paréntesis. Y A y B se llaman las coordenadas del par ordenado. A se llama la primera coordenada o también a veces se la llama primera componente. Y B se llama, por supuesto, A tiene que ser un número real porque estamos hablando de parejas de números reales. Y B se llama la segunda coordenada o segunda componente, también tiene que ser un número real. Podría ser que estos dos elementos fueran distintos o también vamos a tolerar el caso en el que ambos sean iguales. Ahí hay otra diferencia en conjunto. En conjuntos no permitíamos repetición de elementos, en pares ordenados sí. Y uno en general, ¿en qué radica la idea de orden? En que
decir primero A y después B no es lo mismo que decir primero B y después a menos que sea A igual a B, en cuyo caso intercambiar A y B con A más vale que produciría la misma parejita, pero en general no son iguales porque interesa el orden en el que están dados los números, por eso se llama par ordenado. Vamos a ver ejemplos de pares ordenados. Por ejemplo, el par ordenado cuya primera coordenada es -3, que es un número real, y cuya segunda coordenada es el 2. Otro ejemplo es el par 2, primera coordenada, y -3, segunda coordenada. Fíjense que las dos coordenadas son, digamos, el -3 es una coordenada de este primer par y también una coordenada de este segundo par. Pero al ser acá la primera y acá la segunda, no es lo mismo este par ordenado que este par ordenado. Acá están dados el -3 y el 2. Y en este otro están dados el 2 y el -3 y como importa el orden, este par no es el mismo que este par. Otros ejemplos, -2, -3, también dos números reales. El 0, 0, el 1, 0, el 0, 1. También acá tenemos el problema de que si bien los dos elementos, digamos, si uno considerara el conjunto 1, 0, sería lo mismo que el conjunto 0, 1, pero como par ordenado, como están en diferente orden, no son dos pares ordenados iguales. Ya vamos a dar una definición más formal de lo que quiere decir que dos pares ordenados sean iguales. O -pi menos 1. Pongo este ejemplo para que se vea que no siempre tiene por qué ser un número entero. Puede ser, las coordenadas de un par ordenado pueden ser enteros, racionales, reales. Pero es importante recordar que un par ordenado de números reales es justamente una parejita de dos números reales, pudiendo la primera coordenada ser igual a la segunda o pudiendo que no. Acá tenemos un ejemplo, el 0, 0, en el que el par ordenado es el 0, 0. Si lo doy vuelta, bueno, en ese caso me va a quedar el mismo 0, 0. Ahí uno diría, bueno, no importa el orden, claro, no importa porque son iguales, pero en general el orden influye en que si yo invierto lo que es primera coordenada pasa a segunda y lo que es segunda pasa a primera, obtengo un par ordenado diferente como ven aquí en este ejemplo. ¿Cómo se representan gráficamente los pares ordenados? Como los números a representar para cada coordenada son números reales, nosotros sabemos que para un número real o para el conjunto de los números reales, lo mejor o una de las mejores representaciones es la recta numérica. Como acá tenemos dos coordenadas, cada una de ellas la tendré que representar en una recta distinta, entonces vamos a usar efectivamente un par de rectas numéricas que van a ser una horizontal y una vertical. No es obligatorio, pero nosotros nos vamos a guiar con esta idea para tener una visión mucho más clara. Entonces, dos rectas numéricas, una horizontal y una vertical, que se cortan en el cero de cada una. O sea, sí, señores, adivinaron los queridos, los viejos y queridos sistemas de ejes coordenados, porque cada una de las rectas, cuando representamos pares ordenados, cada una de esas rectas se llama un eje. ¿Sí? Los viejos y queridos pares de ejes cartesianos. Un eje horizontal, acá yo lo he llamado H. Ustedes dirán, ¿y por qué no X si es que se están acordando de algún otro contexto en el que vieron E? Y al vertical lo he llamado B, por vertical. ¿Por qué no Y? Dirán ustedes. Bueno, lo que pasa es que las representaciones de pares ordenados, en general los pares ordenados sirven para varias cosas y dependiendo de qué cosa estemos estudiando con los pares ordenados, los ejes se llaman de diferentes maneras. De hecho, nosotros acá vamos a ver números complejos donde los ejes no se llaman horizontal y vertical, o sea, H y B, sino tienen otros nombres específicos. Pero por el momento, seamos libres y llamemos al eje horizontal H y al eje vertical B. Fíjense que el eje horizontal es una recta numérica, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Crece de izquierda a derecha, los números más grandes a la derecha, como es habitual. Para el eje vertical, crece desde abajo hacia arriba. Fíjense que los negativos están abajo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Justo en el 0, tanto de este eje como de este eje,
se cortan estos dos ejes. Las coordenadas positivas del eje vertical están por encima del eje horizontal, o sea, hacia arriba, y las negativas hacia abajo. Y los ejes determinan un plano. Ese plano queda dividido en 4 cuadrantes. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Vamos a ver cómo se usa, vamos a repasar cómo se usa un par de ejes para representar un par ordenado. Acá vamos a hacer la recetita, digamos. ¿Cómo se representa el par ordenado AB, donde A es un número real y B es un número real? Por lo tanto, cada número real de estos que están acá es representable en su propia recta. Hemos dicho que en el eje horizontal H vamos a... bueno, no lo hemos dicho, pero lo decimos ahora. Sobre el eje horizontal H vamos a representar la primera coordenada y sobre el eje vertical vamos a representar la segunda coordenada de la manera que vamos a ver ahora y que creo que gráficamente... ¿Cómo se representa el par ordenado AB? En realidad, cada par ordenado corresponde a un punto del plano y cada punto del plano corresponde a un par ordenado de números reales con este criterio que les voy a recordar ahora. Primero, sobre el eje horizontal ubicamos el valor A, es decir, el valor correspondiente a la primera coordenada. Digamos que sea este. Ahí está A. ¿Sí? Es como marcar un número sobre una recta numérica, por supuesto. Es tan fácil como eso. Luego, por ese punto A sobre el eje horizontal, trazamos una recta vertical, ¿sí? Una paralela al eje vertical, que va a tener que ser entonces una recta vertical. Acá está dibujada punteada. Hasta ahí vamos en la mitad de la representación del par AB. La otra mitad se completa así. Punto 3. Sobre el eje vertical marcamos el valor B, o sea, tendría que mirar como desde este costado y hacia allá y ver acá está el 0, crecen los números para acá y los más negativos están para abajo. Por lo tanto, ubico el valor B sobre el eje, el valor B minúscula, la segunda coordenada del par sobre el eje vertical. Y por allí trazo una recta horizontal, es decir, una paralela al eje horizontal. Esas dos paralelas se cortan en un punto del plano. Ese punto del plano es la representación del par ordenado AB. ¿Sí? Repasamos entonces, para representar el par AB, primero marco A sobre el eje horizontal y por allí trazo una vertical. Luego marco B sobre el eje vertical y por allí trazo una horizontal donde se cortan esas dos rectas que he trazado. Tengo un punto que por convención es lo que va a representar al par ordenado AB. Vamos a ver ejemplos. Estos son los ejemplos que teníamos en la diapositiva anterior, así que vamos a ver cuál sería su representación en ejes. Vamos a representar no a cada uno en su propio par de ejes, sino a todos ellos en un único par de ejes. Acá están los dos ejes, el 1, el 2, el 3, el 4, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 para el eje horizontal. Por supuesto, esto sigue infinitamente izquierda y derecha y el eje vertical algo parecido. Entonces el punto menos 3, 2. Lo hacemos en cámara lenta. La primera coordenada es menos 3. Entonces ubico sobre el eje horizontal el número menos 3. Acá está. Por allí una recta vertical. En este caso yo más que toda la recta he trazado simplemente un pedazo, lo que me hacía falta de esa recta, un segmento. En general no hace falta trazar toda la recta. Pero digamos, la recta completa sería toda esta vertical que pasa por este punto menos 3. Y sobre el eje vertical marco el 2. Acá está el 0, el 1, el 2. Acá está el 2. Entonces por allí una recta horizontal. Las dos rectas se cortan en este punto. Ese punto es la representación de menos 3, 2. Hacemos la representación de 2 menos 3, 2, menos 3. Bien,
2 es la primera coordenada, entonces ubico 2 sobre el eje horizontal, aquí está. Por allí una recta vertical. Esta que estoy señalando con el mouse. Luego la segunda componente es menos 3, lo ubico sobre el eje vertical, acá está. Este punto es el menos 3 del eje vertical, así que por allí trazo una horizontal. Donde se cortan esas dos rectas, la vertical y la horizontal, tengo un punto que es la representación del par 2, menos 3. Como verán, corresponden a dos puntos diferentes en el plano. Sus representaciones no son las mismas y eso ya sugiere que entonces estas dos cosas no son la misma. Y efectivamente no son la misma, tienen representaciones diferentes. ¿Sí? Y no son la misma porque si bien el número menos 3 está acá y el número 2 también está acá, pero están en distinto orden y al alterar el orden en general alteramos el par ordenado. Por eso es ordenado. Otro, el menos 2, menos 3. Primera coordenada, menos 2. Ubico menos 2 sobre el eje horizontal. Acá está, menos 2. Segunda coordenada, menos 3. Bueno, trazo la vertical que pasa por menos 2. ¿Sí? Luego tengo que ubicar sobre el eje vertical el número menos 3, aquí está. Y por allí trazar una horizontal. Donde se cortan estas dos horizontales es este punto. Tengo la representación del punto menos 2, menos 3. Fíjense que estos dos puntos, el menos 2, menos 3 y el 2, menos 3, están a la misma altura. ¿Sí? ¿Qué tienen en común estos dos pares ordenados? ¿Qué piensan ustedes que tienen en común estos dos pares ordenados para estar a la misma altura? Más vale que tiene que ver con el hecho de que tienen la misma segunda coordenada. ¿Por qué? Porque la segunda coordenada es la que me dice la altura de un punto. La primera coordenada me dice, digamos, si está hacia la derecha, si está hacia la izquierda, porque los números negativos van hacia la izquierda sobre el eje horizontal y los positivos hacia la derecha en el eje horizontal. Por lo tanto, si una primera coordenada es positiva, quiere decir que su punto va a estar a la derecha y por lo tanto va a estar a la derecha del eje vertical. Así que, bueno, el 0, 0, que es muy destacado, que justo corresponde, miren, acá cuando trazo, ubico el 0 sobre el eje horizontal, está acá. Y por allí trazo una recta vertical, dice nuestro mecanismo. Bueno, la recta vertical en ese caso va a coincidir con el eje vertical, porque la recta vertical que pasa por 0 es el eje vertical. Y la segunda coordenada, que es el 0, ubico sobre el eje vertical el 0, que está allí, este es el 0 del eje vertical, y por allí trazo una horizontal que es precisamente, en este caso va a ser el eje horizontal. Entonces el 0, 0 justo corresponde a los puntos de intersección de los dos ejes. Otro ejemplo, el 1, 0, sobre el eje horizontal marco el 1, por allí trazo una vertical. Sobre el eje vertical marco el 0 que está acá, por allí trazo una horizontal. ¿Dónde se cortan las dos verticales? Se cortan en este punto. Así que, en general, cuando un par ordenado tiene segunda coordenada 0, tiene que ser un punto que está sobre el eje horizontal. Y con el 0, 1 pasa un poquito lo opuesto, es decir, si la primera coordenada es el 0, ubico el 0 sobre el eje horizontal, acá está, por allí trazo una recta vertical, bueno, va a ser el propio eje vertical. Luego ubico el 1 sobre el eje vertical, está acá, por allí trazo una horizontal. La intersección de esas dos rectas se corta en este punto que es el 0, 1. En general, todos los pares ordenados cuya primera coordenada valga 0 van a estar sobre el eje vertical.
¿Sí? Recuerden, todos los puntos que tienen segunda coordenada 0 están sobre el eje horizontal. Todos los puntos que tienen primera coordenada 0 están sobre el eje vertical porque es lo que nos sale de aplicar nuestro mecanismo de representación gráfica de pares ordenados. El menos pi menos 1, bueno, la única diferencia es que pi no es exactamente un número entero, pero ¿dónde anda menos pi? Hacemos una aproximación, 3,14. Menos 3,14 ubico en el eje horizontal, menos 3,14, menos 1, menos 2, menos 3, menos 3,14 está por ahí. Por allí trazo una recta vertical. Y luego por menos 1 lo ubico sobre el eje vertical, acá está, trazo por allí una horizontal. Donde se cortan esas dos rectas, allí tengo la representación de menos pi menos 1. Y el problema inverso es ahora me dan un punto del plano y tengo que ver qué par ordenado representa. Se hace por una especie de procedimiento inverso. Les muestro directamente la gráfica. Si me dan este punto, ese punto, ¿cuál es su primera coordenada y cuál es su segunda coordenada? Lo que tengo que hacer por el punto es trazar dos rectas, una vertical y una horizontal. Donde la vertical corte al eje horizontal, esa va a ser la primera coordenada del par ordenado que corresponde a este punto. Y donde la horizontal corte al eje vertical, ese punto de corte representa un número sobre el eje vertical, ese número es la segunda coordenada del par ordenado que corresponde a este punto. O sea, dado un punto, ¿cómo se ven las dos coordenadas? Para la primera hay que buscar verticalmente el eje horizontal. ¿Sí? Me paro en el punto y de ahí empiezo a caminar verticalmente hasta tocar al eje horizontal. Si el punto estuviera acá abajo, tendría que subir. Si el punto está arriba del eje horizontal, tendré que bajar. Cuando llego al eje, ese puntito al que llegué corresponde a un número dentro de esta recta. Ese número es la primera coordenada del par que corresponde a este punto. Y para la vertical, para la segunda coordenada, ¿qué tengo que hacer? Desde el punto, caminar horizontalmente. Si el punto está a la izquierda del eje vertical, caminaré hacia la derecha. Si el punto estuviera a la derecha del eje vertical, caminaría hacia la izquierda. La cosa es que, bueno, en este ejemplo, por ejemplo, estoy a la izquierda, camino hacia la derecha, hasta chocar al eje vertical. Donde lo choco es un punto que representa un punto dentro del eje vertical. Ese punto es la segunda coordenada. De manera tal que las dos coordenadas, la primera y la segunda, del par ordenado que corresponde a este punto son justo esta A y esta B. Bueno, con esa breve incursión por los pares ordenados ya estamos en condiciones de definir lo que es para nosotros el conjunto de los números complejos. Simplemente el conjunto de los números complejos es el conjunto de absolutamente todos los pares ordenados de números reales que yo puedo formar, que son muchísimos, porque tengo infinitas posibilidades para la primera componente e infinitas posibilidades para la segunda coordenada, así que tengo realmente una cantidad infinita de números complejos. Cada número complejo es un par ordenado de números reales. O sea que cualquier elemento z que quiera pertenecer a este número, a este conjunto C, que denotamos con C al conjunto de los números complejos, cualquier elemento de los números del conjunto de los números complejos es un par ordenado de números reales. Tiene que ser una parejita de números A, B, donde A y B son números reales. En complejos, la primera coordenada y la segunda coordenada tienen un nombre más específico. La primera coordenada del par se llama la parte real del complejo Z. O sea, si Z es un nombre para todo este par ordenado, su primera coordenada se va a llamar la parte real de Z y se simboliza como re de Z. Y la segunda coordenada del par se va a llamar parte imaginaria de Z y se simboliza con im de Z. Las
dos coordenadas definen perfectamente, o sea, la parte real y la parte imaginaria definen absolutamente al número complejo, al punto tal que dos complejos, digamos, si yo tengo un complejo que es un par ordenado de números reales, o sea, con A y con B números reales, y otro complejo C y D, que también son números reales, cada uno de ellos, esos dos pares ordenados, o sea, estos dos números complejos, van a ser iguales sí, solo sí. Fíjense y acuérdense bien de esto. La primera coordenada, o sea, la parte real del primer complejo, es igual a la parte real del segundo complejo. Y simultáneamente la parte imaginaria del primer complejo, B, es igual a la parte imaginaria del segundo complejo, que es D. Esto uno se lo acuerda fácil diciendo, dos complejos son iguales si la parte real de uno es igual a la parte real del otro, y la parte imaginaria de uno es igual a la parte imaginaria del otro. ¿Sí? Si alguna de... Yo podría ocurrir que la primera componente o la primera coordenada, es decir, la parte real de este complejo, que es A, fuese igual a C, a la primera componente o parte real de este otro complejo. Podría ocurrir. Pero si llega a ser que B y D no son iguales, entonces, chao, por más que tengan igual primera coordenada, o sea, igual su parte real, no alcanza. Los dos complejos para ser iguales tienen que tener iguales sus partes reales y simultáneamente también tener iguales sus partes imaginarias. O sea, componente a componente, primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente, tienen que ser parejitas de números iguales. ¿Qué criterio sigue esto? Que dos complejos son iguales si solo si ambos corresponden al mismo punto del plano. O sea, yo ya tengo un criterio para representar gráficamente en un plano pares ordenados. Lo más natural del mundo es pensar que los dos pares ordenados son iguales si corresponden al mismo punto, y si corresponden a puntos diferentes no son iguales. Bueno, eso es lo que dice exactamente esta definición de igualdad de pares ordenados. ¿Sí? Acá hablamos de representación de números complejos, pero como los complejos son pares ordenados, ya sabemos que podemos representar a los pares ordenados a través de un sistema de ejes. Lo único que cuando hacemos representación gráfica del conjunto de números complejos a través de un par de ejes, al eje horizontal se le llama eje real. ¿Por qué? Porque sobre él se representa la primera coordenada, que se llama parte real. Así que... Y al eje vertical se lo llama eje imaginario. O sea que típicamente, cuando voy a dibujar, acá ya no llamo B y H como hace un rato. Acá les doy el nombre que tienen en el mundo de los números complejos. Eje real es el eje horizontal, se simboliza con re. Y el eje vertical se llama im, se llama eje imaginario, se lo simboliza con im. ¿Por qué razón? Porque si yo tomo un complejo Z que sea el complejo par ordenado primera componente A y segunda coordenada B, ya sabemos que la primera coordenada se la proyecta, digamos, sobre el eje horizontal. Así que sobre el eje horizontal van representadas las partes reales de los complejos del plano. Por eso se llama eje real y este eje imaginario, porque sobre este eje se representan el B, la parte imaginaria del complejo.